Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 101, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2, capítulo 5. Filosofía y hermenéutica. 965. Desarrollos históricos de la hermenéutica. De la técnica de interpretación de los textos a problema filosófico universal. Una de las características más notables de la cultura moderna y contemporánea es el progresivo aumento de la importancia del problema hermenéutico. Esta tesis no implica, obviamente, que solo en época reciente la humanidad se haya encontrado frente a cuestiones de naturaleza interpretativa. En efecto, si se aceptan las indicaciones de la hermenéutica actual, según la cual existir es interpretar, no se puede dejar de reconocer la presencia, en cualquier época, del esfuerzo hermenéutico. Por lo demás, los hombres, durante los siglos de su historia, siempre se han encontrado con problemas interpretativos. Preguntas de este tipo: ¿qué quiere decir esta inscripción? ¿Cuál es el sentido de este pasaje sagrado? ¿Cuál ha sido la intención del autor de este escrito poético? ¿Cómo se interpreta esta normativa jurídica? Son otros tantos ejemplos de situaciones problemáticas, puesto que in claris non fit interpretatio, que muestran la imprescindible y constante necesidad, inciso A, de remitir determinados signos a su significado, inciso B, poner en acto una metodología o teoría de comprobación, aunque sea elemental, de los significados oscuros de un mensaje humano cualquiera, que es, en efecto, la acepción general del término hermenéutica. Sin embargo, si por hermenéutica, rigurosamente hablando, entendemos 1. No el simple hecho, sino la conciencia explícita de éste, o sea, el saberse teóricamente pensamiento interpretante. 2. No una metodología o una teoría embrionaria, sino una metodología o una teoría elaborada y reflexionada, o sea, plenamente consciente de sí misma y de los problemas pertenecientes a la praxis interpretativa, hasta el punto de desembocar en una verdadera filosofía de la interpretación. Entonces, no se puede dejar de ver en la hermenéutica un típico parto de la modernidad. Su estación, dice Gadamer, esforzándose en fijar de un modo preciso su peculiar espacio histórico, fue la Edad Moderna. En efecto, es solamente en los últimos siglos cuando ha procedido a organizarse como disciplina autónoma y como teoría filosófica general. Esto lo atestigua la historia misma de la hermenéutica. Una historia que es reescrita y ampliada continuamente en base a nuevas investigaciones o a nuevas ópticas críticas y de la que nos limitamos a mencionar algunos momentos esenciales. El nombre hermenéutica es de origen griego y deriva de hermeneia, término afín al latín sermo, que indica originariamente la eficacia de la expresión lingüística. Si bien la derivación de Hermes, el mensajero de los dioses y el mediador de mensajes entre los celestes y los mortales, es el fruto de una reconstrucción a posteriori, en cuanto el vocablo en cuestión no presenta ninguna relación lingüístico-semántica, sino es por un parecido sonoro con Hermes. Al principio, la hermenéutica estuvo unida efectivamente a la experiencia de transmitir mensajes. Hermeneuti no significa primariamente la interpretación, sino antes de esto el llevar mensaje y anuncio. En efecto, la hermenéutica nació en Grecia bajo la forma del arte de los poetas y de los oráculos, que son portavoces, sin entender su sentido, de las embajadas de los dioses, y se ensanchó rápidamente hasta la interpretación de los documentos literarios, religiosos, jurídicos, etc., que tenían valor canónico para la comunidad. Sin embargo, a pesar de su importancia de hecho, la hermenéutica en el mundo antiguo tuvo un escaso relieve temático y no entró en la enciclopedia del saber de los filósofos más importantes. En Platón, por ejemplo, la hermenéutica se configura como una subciencia o una pseudociencia que no transmite auténtica verdad y sabiduría. Conoce solo aquello que se ha dicho, y si es verdad no lo ha aprendido. Aristóteles, en el conocido De Interpretatione,
Desarrolla los problemas lógicos de una teoría del significado que no presenta conexiones directas, sino solo indirectas, con la hermenéutica en el sentido específico y disciplinar del término. Más perteneciente a la problemática hermenéutica o a su protohistoria son en cambio las reflexiones de los filósofos alejandrinos y sus investigaciones sobre los múltiples sentidos de un escrito, codificadas luego por la doctrina de los 4 significados de un texto: literal, alegórico, moral y anagógico, que los medievales sintetizarán con el verso mnemotécnico: litera gesta docet quid credas alegoría, moralis quid agas q tendas anagogia. A pesar de la asidua frecuentación de los textos sacros, que lleva por ejemplo a Santo Tomás a hablar de la interpretación como una puesta en claro de los significados oscuros de un escrito, y a pesar de los sutiles análisis sobre la relación signo-significado realizados en el ámbito de la discusión sobre los universales, el medievo cristiano y escolástico no dieron un impulso de tipo disciplinar al problema hermenéutico como tal. Hermenéuticamente más interesantes son, en cambio, los esfuerzos interpretativos llevados a cabo por los padres de la Iglesia sobre la Biblia, incluso si para ellos, como se ha advertido, no constituye problema el texto como tal, dado a priori como verdadero, sino solo el acercamiento del hombre pecador a él. Para la hermenéutica teológica, G. Evelyn Tubinga, 1959. Es solo a partir del Renacimiento y de la Reforma Protestante, en el ámbito de la nueva situación cultural consecuente a un periodo histórico de transición y de ruptura con el pasado, cuando la hermenéutica, a través de toda una serie de autores que solamente desde hace poco han dejado de ser un continente inexplorado, como la importante figura de Mattia Placio y Lírico, 1520-1575, comienza lentamente y progresivamente a surgir como disciplina particular frente a formas de saber afines, como la gramática, la lógica, la retórica, la jurisprudencia, etc. A pesar de los progresos realizados en este periodo, la hermenéutica, sin embargo, sigue estando durante mucho tiempo estrechamente ligada a la exégesis y al estudio de los textos sagrados. En efecto, es solamente en el 700, en el cuadro de la nueva cultura racionalística, cuando se produce el llamado giro universalístico de la hermenéutica, o sea, aquel salto de cualidad gracias al cual la teoría de la interpretación pasó de un modo explícito y definitivo del campo restringido de la exégesis bíblica al del análisis de todo tipo de textos. Preparado por una gran cantidad de autores anteriores, como por ejemplo Heinrich Alsted, J. Konrad Dannauer, Hermann von der Hart, etc., dicho giro encuentra sus representantes más brillantes en Johann Chaldenius, autor de una guida alla retta interpretazione di scritti ragionoveli, 1742. En George Friedrich Meyer, 1718-1717, y sobre todo en Friedrich Schleiermacher, 1768-1934, el precursor romántico de la hermenéutica actual. En efecto, con este estudioso, la interpretación viene a identificarse con la comprensión de todo texto cuyo sentido no sea inmediatamente evidente y constituya un problema, subrayando por alguna distancia histórica, psicológica, lingüística, que se interpone entre nosotros y el documento. En el ámbito de este planteamiento, Schleiermacher ha dejado en herencia a la hermenéutica posterior algunos principios que, por aceptación o por rechazo, han incidido fuertemente sobre su problemática. Tal es el conocido concepto entender el discurso ante todo tan bien o mejor en cuanto lo hubiera entendido el autor mismo. Recordamos ya que Kant, en la crítica de la razón pura, había observado incidentalmente que no hay nada insólito en el hecho de entender al autor en cuestión, quizá mejor en cuanto él se entiende a sí mismo. Precepto o fórmula que después Schleiermacher
no ha repetido siempre y en cuyas distintas interpretaciones se refleja toda la historia de la hermenéutica moderna. En efecto, incluso cuando la hermenéutica posterior ha dejado caer esta prescripción, no ha podido dejar de basarse en el problema correlativo, o sea, hasta qué punto la interpretación aporta conocimientos nuevos respecto a los textos y a las intenciones de los autores. En Schleiermacher encontramos además a la idea del continuo y siempre abierto reenvío circular entre parte y todo, palabra y frase, frase y contexto, contexto y obra, obra y autor, autor y ambiente histórico, etc. B. La concepción de la hermenéutica como reproducción creativa del pasado, dirigida a revivir de un modo interior y simpatético el universo espiritual de una obra. C. La tesis del carácter interpretativo del saber histórico en general. D. La doctrina de la lingüística, la doctrina de la lingüisticidad del comprender, en virtud de la cual en la hermenéutica hay un solo presupuesto, el lenguaje. Otra piedra miliar de la historia de la hermenéutica está representada por Wilhelm Dilthey, 1833-1911, uno de los fundadores de la epistemología de las ciencias del espíritu. Como es sabido, según Dilthey, el comprender se identifica con el método mismo, consideradas en su autonomía respecto a las naturales, y alcanza su punto culminante en relación con los restos de la existencia humana contenidos en el escrito. A la universalización del campo de la hermenéutica, que se extiende a la totalidad del conocimiento histórico espiritual, corresponde, por lo tanto, una limitación de su ámbito específico a los textos escritos. A pesar de la explícita separación entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, Dilthey opina que la comprensión histórica debe mirar, aunque sea según modalidades propias, a la misma objetividad y universalidad reivindicada por las ciencias naturales. De ahí su proyecto de fundar teóricamente contra la continua intrusión del arbitrio romántico y de su subjetivismo en el campo de la historia, la validez universal de la interpretación, en la cual se basa toda certeza histórica. En otros términos, como puntualiza Gadamer, su reflexión está dirigida a justificar el conocimiento de la historia, aunque esté históricamente condicionado como un conocimiento científico objetivo. Por este motivo, él puede ser considerado como el principal jefe de filas de la llamada tendencia metodológica y objetivística de la hermenéutica moderna. Otro giro decisivo de la historia de la hermenéutica, Ricoeur habla de una revolución copernicana, lo constituye Martin Heidegger, con el cual el ya acaecido proceso de universalización de la hermenéutica, de las hermenéuticas regionales a la hermenéutica general, está acompañado de un proceso concomitante de radicalización de la misma, de la hermenéutica como problema metodológico y epistemológico, a la hermenéutica como problema filosófico y ontológico. En efecto, Heidegger, el comprender se configura como un modo de ser del ser, cuyo ser en el mundo está ligado desde siempre a una comprensión o precomprensión del mundo mismo, en el cual se encuentra puesto y del cual dispone lingüísticamente. Tesis que Heidegger desarrolla en el conocido párrafo 32 de Ser y Tiempo, que constituye una de las bases del pensamiento hermenéutico actual en cuanto afirma que la interpretación es la articulación o el desarrollo interior de la comprensión, a través del cual la comprensión, comprendiendo, se apropia de aquello que ha comprendido. Este movimiento de radicalización ontológica del fenómeno interpretativo, que acaba siendo identificado con la estructura misma de la existencia y que desemboca en una filosofización ulterior del mismo discurso hermenéutico, encuentra en Gadamer, la mayor figura de la hermenéutica actual, su heredero más representativo. Paralelamente a la obra de Gadamer, y a veces en directo diálogo crítico con ella, la hermenéutica, en sus diversas corrientes y expresiones, ha extendido progresivamente su área de influencia, hasta ser una especie de koiné filosófica del pensamiento occidental. O sea, un idioma,
o un fondo común de la filosofía y de la cultura de Occidente, casi con el mismo título con que lo fueron, aunque de modos distintos, el marxismo en los años 50-60 y el estructuralismo en los años 70. Obviamente, precisa Batimo, no se prueba ni que en los decenios a los cuales nos hemos referido hubiese una hegemonía marxista y estructuralista, ni que hoy haya una hegemonía hermenéutica. La afirmación sobre la hermenéutica, como Coiné sostiene solo desde el punto de vista de la descripción factual, que así como en el pasado gran parte de las discusiones filosóficas o de crítica literaria o de metodología de las ciencias humanas contaban con el marxismo y el estructuralismo, a menudo sin aceptar sus tesis, también hoy esta posición central parece haber sido asumida por la hermenéutica. En otros términos, la hermenéutica hoy en día no es una teoría homogénica en cuanto compartida por todos, sino un término de referencia con el que cualquiera que trabaje en el terreno de las ciencias humanas y quizá también las ciencias positivas no puede dejar de medirse. Uno de los aspectos más llamativos de esta atmósfera de creciente popularidad de la hermenéutica, que ha empujado a J. Grace a titular su trabajo La confirmación de la perspectiva hermenéutica en los más diversos campos de la reflexión y del saber, incluidos aquellos sectores como la medicina, la psicología, la arquitectura, etc., que buscan nuevas conexiones con la filosofía. Inciso B. El debate interno entre las diferentes tradiciones del pensamiento interpretativo, sobre todo entre hermenéuticas ontológicas y hermenéuticas metodológicas. C. El renovado encuentro entre hermenéutica general y disciplinas particulares o regionales, como testimonio de un camino histórico que, desde las hermenéuticas particulares, a través de las etapas del afirmarse de la conciencia de la universalidad de la interpretación, llega a la necesidad de su autofundación filosófica y de aquí nuevamente, pero en un plano nuevo, al problema de su relación con las disciplinas particulares. El hecho de que la hermenéutica haya llegado a ser cada vez más influyente y que de metodología de la lectura de textos se haya organizado en filosofía general, es también el fruto de precisas circunstancias históricas, sociales y culturales ligadas a la fisonomía del mundo moderno. En efecto, si la hermenéutica es una tentativa de clarificar los significados oscuros que presuponen una situación de crítica incómoda, que aquello que caracteriza el surgir del problema hermenéutico es la necesidad de colmar una distancia, de superar una extrañeidad, ella estará destinada a florecer especialmente, aunque no exclusivamente, en los momentos de crisis de visiones consolidadas y de estructuras fuertes consideradas, sea como fuere, metafísicas, sociales, políticas, éticas, etc. En otras palabras, podremos decir que si el hombre es un animal interpretante, lo es mucho más cuando su experiencia del mundo se hace problemática y compleja. Esto es, que pertenece a la esencia misma de la hermenéutica el hecho de que ella haga fortuna, sobre todo en particulares circunstancias históricas. Tal es, efectivamente, la situación de la modernidad en general, que presupone en su base, desde el Renacimiento y desde la Reforma Protestante, rupturas de tradición, explícitas y llamativos ocasos de certezas, que derivan de la caída de determinadas visiones, totalizantes del mundo, desde el cristianismo universal del medioevo a la filosofía absoluta del ideal hegeliano. Tal es en efecto la situación de la civilización actual, que ahora ya ha llegado a ser un gigantesco sistema hermenéutico, caracterizado en todos los niveles, piénsense en los media, por un multiplicarse desordenado de mensajes en competencia entre sí. En un mundo donde la experiencia de la realidad es cada vez mayor y cada vez más conscientemente, experiencia de mensaje, de comunicaciones, de recogida, organización y transmisión de información, es fatal que también la filosofía se concentre en un modo preponderante sobre temas de la interpretación. De este destino histórico de la hermenéutica, que comprende lo moderno y aún más lo posmoderno,
como de la conciencia adquirida de la imposibilidad humana de relacionarse con el mundo y no solo con los textos escritos, directa e inmediatamente, sin pasar a través de la mediación interpretativa, ha sido, a su modo, precursor emblemático y profeta Friedrich Nietzsche. En efecto, si bien su posición en la historia de la hermenéutica es todavía ahora objeto de debate, es innegable que él ha sido uno de los filósofos en que se ha expresado del modo más radical e inquietante el carácter interpretativo de la existencia humana y del mundo en general, o sea, la conciencia reflejada por el dato según el cual todo anuncio de verdad no es otra cosa que la asunción de la verdad misma, dentro del horizonte específico y limitado de una perspectiva particular. Contra el positivismo, que se detienen los fenómenos, solamente hay hechos. Diría, no, los hechos propiamente no están, sino solo interpretaciones.